Buenos días, hermanos. Les saluda Eduardo Calle y Milagros. y vamos a estar llevando a cabo el devocional matutino, ¿no? Vamos a orar primeramente. Vamos a orar por la iglesia y por las cosas que Dios eh, pueda seguir haciendo en nuestro país, ¿no? Los invito, por favor, a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre bueno Dios, gracias te damos por esta mañana, por tu misericordia, por las cosas, Señor, que vas haciendo cada día en la iglesia. Te rogamos que guardes a cada uno de nuestros hermanos y dispón nuestro corazón para poder aprender en esta mañana. Igualmente, Señor, rogamos por nuestro país, para que tú seas atendiendo a sus necesidades, para que tú seas obrando, Señor, en el corazón de nuestras autoridades. Te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Milagros, hoy día tenemos el devocional. ¿En qué libro es? En el libro de Proverbios, hermanos, ustedes habrán estado siguiendo que estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, y hoy nos toca el verso 14. Amén. ¿No? Y como hemos estado viendo los devocionales anteriores, el libro de Proverbios es un libro de dichos, de frases, ¿no? Que Salomón reúne para darnos ejemplos de muchas cosas. En este caso, vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60, que dice así: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y también le vamos a leer en esta versión, en la versión Dios habla hoy, dice Proverbios 15:14. La mente inteligente busca el saber, pero los necios se alimentan de necedades. Es muy similar, ¿verdad? Entonces, pero nos podemos ir viendo el contexto de una vez, Milagros. Así es. Bien, vamos a ver. Hay otras versiones en las cuales podemos ir viendo. Por ejemplo, en una versión de Dios habla hoy, la mente inteligente busca el saber, pero los necios se alimentan de necesidades, como tú ya lo leíste. Hay otra versión que podemos ir viendo, la versión NBI. El corazón entendido va tras el conocimiento y la boca de los necios se nutre de tonterías. ¿Hay alguna versión más que quisieras leer? Sí, podemos leer también la nueva traducción viviente que dice, habla del hombre sabio. Dice, el hombre sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿No? De todas maneras, estamos viendo un comparativo entre dos personas, entre dos situaciones. ¿No? Vamos a ver el contexto del capítulo 15, Milagros. ¿No? En el capítulo 15 de Proverbios se encuentra enmarcado en un contraste entre la sabiduría y entre la necedad, ¿no? Esto reúne los dichos, como hemos dicho, del rey Salomón, un hombre muy sabio. Así es, ¿no? Y podemos observar en estas versiones que se refieren, dice, habla acerca del corazón del entendido. En las diferentes versiones, como las que hemos leído, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, eh, eh, también la versión Reina Valera del 60, traducción lenguaje actual, se refieren al corazón del entendido como corazón inteligente, como mente inteligente, como corazón sabio, como sabio y como los que aman el conocimiento. Es interesante cómo demarca que el corazón habla de la persona en sí, con toda su parte interior, ¿no? Otras versiones también se refieren en el caso de los necios o de la boca de los necios como una boca de locos, el que habla de forma ignorante, una persona que se deja engañar fácilmente, ¿no? Es una persona necia dentro de este vocablo. ¿Qué más podemos observar? Bueno, vemos que en este texto hay dos partes. Dice, ¿no? La mente inteligente busca el saber, pero Ujú, los necios se alimentan de necedades. Vamos a ver, la primera parte hemos visto del corazón entendido. entendido, ¿no? Ujú, O de la mente inteligente. Vemos que este corazón entendido o esta mente inteligente hay una búsqueda de conocimiento, hay una búsqueda de sabiduría, de un saber, una búsqueda de un aprendizaje edificante
¿no? Y esto es por parte del que tiene aquel corazón entendido o mente inteligente. ¿No? En el caso de los necios nos habla de que él se alimenta. Este alimentar se habla de apacentar, una palabra bastante conocida porque nosotros lo usamos como pastorear, ¿no? Dice que se apacienta de las necedades, de las tonterías o de las insensateces, que luego se transmite de unos a otros, ¿no? Interesante este punto. Vamos a ir viendo más cada una de estas lecciones. En el punto podemos ver la boca de los necios, ¿no? Ya hemos hablado que la boca de los necios nos habla de una persona que es fato, insensato, una persona que se deja engañar. El necio con sus palabras, con su hablar, muestra que hay en su corazón. Sabemos que hay un verso bastante conocido, bueno, un verso que tenemos ahí mismo en el 15:7, que nos habla un paralelismo muy similar. No sé si lo puedes leer, por favor. Muy bien, vamos a leer entonces Proverbios 15, verso 7. Estoy leyéndolo en esta versión Dios habla hoy. Dice, los sabios esparcen sabiduría con sus labios, los necios con su mente hacen todo lo contrario. ¿No? Otra vez hay un paralelismo y acá también nos habla del corazón del necio, ¿no? Como el necio con sus palabras muestra lo que hay dentro de su corazón, ¿no? De ellos se dirige hacia sendas oscuras, a caminos torcidos. Y esto no sé si te hace memoria a Proverbios 2, que en realidad explaya mucho lo que está en este verso. Así es, entonces, en Proverbios 2 también nos continúa hablando acerca del corazón entendido. En Proverbios 2, hermanos, pueden ustedes también buscar en su Biblia, en Proverbios 2. Uh-huh. Habla del corazón entendido, ¿no? En hebreo, la palabra corazón, lev, hace referencia al sentimiento, a la voluntad y también al intelecto de la persona, es decir, al ser entero y al centro mismo de la persona. Cuando en el hebreo se refiere al corazón, quiere decir el centro mismo de la persona, de donde salen todas las cosas, ¿no? Es decir, el sentimiento, la voluntad y también el intelecto, ¿no? Esto es, si lo comparamos con nuestra cultura occidental, para nosotros generalmente el corazón solo hace referencia al sentimiento, pero para ellos, los judíos, porque recordemos que el texto de Proverbios está en el Antiguo Testamento y que fue escrito en hebreo, hace referencia a estas tres cosas, al ser entero de la persona y al centro de la persona. Entonces, según Proverbios 2, del 1 al 4, si buscamos en nuestra Biblia, ahí lo puedes leer, por favor. Sí. Dice Proverbios 2 del 1 al 4, dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, Proverbios 2 nos habla acerca de las características que tiene el hombre de corazón entendido. Es decir, en el verso 1 podemos darnos cuenta que nos habla acerca de que el corazón entendido guarda los mandamientos del Señor en su mente, ¿no? Y hace suyas las palabras del Señor. En el verso 2 podemos ver que una característica del hombre o la mujer que tiene el corazón entendido es que presta oído a la sabiduría, es decir, sigue los consejos de la palabra de Dios. En el verso 3 podemos ver que este hombre o mujer de corazón entendido entrega su mente a la sabiduría y pide al Señor que le dé inteligencia y buen juicio. Y en el verso 4 podemos ver que el hombre y la mujer de corazón entendido o de mente inteligente se entrega a buscarlos, a buscar la inteligencia, la sabiduría que viene del Señor como un tesoro oculto, a escudriñar realmente en la palabra de Dios la sabiduría. Podemos decir de esta manera que el corazón entendido se esfuerza, inquiere, investiga
y aún ruega, ¿no? Por conocer, por tener sabiduría, por tener esa elocuencia o estar bien informado, tener un buen discernimiento, un buen juicio, como menciona este pasaje. Y eso también nos habla de la madurez que debe haber en el cristiano, ¿no? Dice que oirá el sabio y aumentará su saber, nos habla Proverbios 1 y 5. Y esto nos habla de un aumento en la sabiduría. La sabiduría no es que se llene de conocimiento, sino estamos hablando directamente de la vida recta, ¿no? De la protección o ayuda que tiene este creyente durante los tiempos difíciles en los cuales Dios los libra del mal, ¿no? Ellos pueden distinguir mucho mejor entre lo bueno, lo malo y diferenciar aún las cosas porque tienen un buen discernimiento. Estas son las cosas que hace un corazón entendido o una mente inteligente, ¿no? Que nos enseña el pasaje. Muy por el contrario, vemos al otro personaje que hemos estado hablando, del necio, de la persona, el fato que en sí usa su boca para llevar palabras de manera insensata y que se alimenta, como dice el pasaje, se alimenta de necedades. Vamos a continuar leyendo el Proverbios 2, ¿no? En el cual nos habla en el verso 16, perdón, en el verso 14 que dice que se aleran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿No? Nos habla cómo es el camino de esta persona que decide cambiarla, torcerse a los caminos, de los caminos rectos, ¿no? Es interesante. Y bueno, ahí vienen algunas preguntas que podemos ir haciéndonos. Del hombre necio podemos preguntarnos entonces, ¿de qué se alimenta el hombre necio? ¿A quién atiende el hombre necio? ¿En quién pone su confianza o quién es su cimiento? Y podemos contestarnos a ello de que el necio se alimenta de su propio consejo o muchas veces de los consejos no tan correctos que no vienen del Señor, no tiene un fundamento dentro de la palabra, ¿no? Podemos decir que el necio cree en todo lo que él hace está bien, y hay un pasaje que nos hace recordar ello, ¿verdad? Sí, vamos a leer entonces en Proverbios 12, verso 5, dice, los hombres justos piensan en la justicia, los malvados solo en el engaño. En esa versión Reina Valera dice lo siguiente: el camino del necio es derecho en su opinión, ¿no? Mas el que obedece al consejo es sabio, ¿no? Otra vez una contraposición, una persona que está hablando de su necedad, que piensa que su camino o el camino que está siguiendo es correcto, pero el sabio es el que obedece el consejo, ¿no? ¿Y a quién atiende el necio? Dice Proverbios 3, verso 7, dice, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. La versión Reina Valera, ustedes recordarán, hermanos, que dice que, voy a buscarlo aquí, versión Proverbios 3:7, dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Podemos observar nuevamente aquí la estructura del sabio es aquella persona que busca su confianza en el Señor, busca que el temor del Señor lo marque y él pueda apartarse de esos mal caminos. El insensato en otro caso es el que sigue su propio consejo, cree que su consejo es el mejor, ¿no? Y hay un pasaje que quiero recordar, también Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, o los necios, desprecian la sabiduría
y la enseñanza. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de hombres y mujeres que buscaron del consejo de Dios. Por ejemplo, ustedes pueden recordar a esta mujer llamada Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth escuchó el consejo de Dios que fue dado por parte de su suegra Noemí y ella halló realmente al Señor, se casó, tuvo un hijo, tuvo su descendencia y todo esto gracias a que ella pudo escuchar el sabio consejo de Dios que vino a través de su suegra Noemí. Podemos ver también consejos de personas a las cuales no hicieron caso o hicieron caso omiso a los consejos sabios. Ustedes recordarán en 1 Reyes 12 a Roboam, ¿no? Hijo del rey Salomón, que despreció el consejo de Dios y que venía por parte de los ancianos y prefirió escuchar a los jóvenes, ¿no? Jóvenes que no le dieron un adecuado consejo y el reino se dividió porque lo actuó de forma insensata. También podemos recordar otra mujer de la Biblia que este libro lleva su mismo nombre también, la reina Esther. La reina Esther, como recordarán, ella escuchó el consejo de su primo Mardoqueo, quien le orientó a que ella pueda ser candidata a reina y luego, cuando vino el tiempo difícil, le hizo recordar también que para eso le había puesto Dios allí, para eso había llegado a ser reina, para que pueda en algún momento salvar a su pueblo. Y así fue, pero ella escuchó el consejo de Dios a través de Mardoqueo. Hizo ayuno, oración, y ella pudo salvar al pueblo, pero sobre todo pudo servir al Señor. Importante, también recordamos la historia del rey David, ¿no? Cuando es reprendido por el profeta Natán, ¿no? Vemos que David se arrepiente y alcanza la misericordia de Dios, ¿no? En ello escribe el Salmo 51, alabando la misericordia de Dios ante aquel paso de desobediencia que él había hecho y cómo le ayudó esta reprensión a través del profeta Natán para que él volviera al camino, ¿no? Hermanos, recordemos lo siguiente, el hombre y la mujer que tiene una mente brillante, un corazón entendido, son aquellos hombres y mujeres salvados por el Señor y que se conducen, como hemos visto el día domingo, en estos tres pilares del cristiano, estos tres pilares que nos llevan hacia la madurez, que nos hacen sólidos en la fe, que es la obediencia, la sumisión, ¿no? La dependencia de Dios y la oración. Esos tres pilares son muy importantes porque nos ayudan a madurar como creyentes, a poder entender, inquirir, alcanzar también como estos hombres a quienes hemos mencionado, un buen consejo y aplicarlo a su vida. Podemos hacernos también algunas preguntas en base a ello. ¿De dónde tú buscas el consejo? O hermano, ¿de dónde tú estás buscando el consejo? De repente estás buscando más el consejo entre amigos, en las redes sociales, en algún medio, ¿no? Tal vez. ¿Cuál es tu fuente de sabiduría? ¿No? Muchos podrán decir, de repente es la palabra, ¿no? Pero, hermanos, evaluemos de dónde estamos buscando el consejo en esos momentos tan difíciles. Escudriñar la palabra para encontrar la verdad o solamente superficial. Eso también nos hace ver. Aquí nos habla de que el sabio busca, inquiere, escudriña. No solamente ve el tema superficial. A veces podemos hacer un devocional, ¿no? Pero el consejo es, hermano, ¿quieres hallar sabiduría? Vamos a profundizar en la palabra. Busquemos qué el Señor tiene para ti en esta palabra hoy. No busquemos de manera superficial porque seremos como aquellas plantas cuyas raíces van siendo poco a poco más pequeñas, sino que nuestras raíces tienen que ser profundas en su palabra.
¿Qué podemos ver también? Estamos prestando oído sin discernir cuál es esa fuente de consejo. De repente estamos buscando un consejo en los videos cristianos, posiblemente entre comillas, o algún libro que de repente pueda ser más que todo de ayuda, ¿cómo se podría decir? Autoayuda. Una autoayuda, ¿no? Y no es un consejo que viene de la palabra. Puede hacerse sentir bonito, sentirte como un campeón, como una persona autosuficiente, pero el consejo de Dios es que nosotros dependamos de Él, ¿no? Que Él trate con nuestro corazón, que nuestro corazón poco a poco vaya siendo maduro, entendido. ¿Qué más podemos decir? Hermanos, debemos recordar, ¿no? Según lo que dice este pasaje, ¿no? Dice, la mente inteligente o el corazón entendido busca el saber. Y cuando nosotros buscamos el saber, nos hace más sabios, ¿no? Y recordemos que la sabiduría es el temor a Jehová. Cada vez que busquemos más la sabiduría que viene de Dios, vamos a ser más sabios y las cosas nos van a salir bien. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y sobre todo para que Dios esté obrando en nuestras vidas, ¿no? Que Dios vaya cada día enseñándonos a través de su palabra y vaya haciéndonos cada vez hombres y mujeres con mejor entendimiento de lo que Él quiere para nosotros. ¿Nos ayudas a orar, Milagros? Sí, oremos hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a buscar de su inteligencia, de su sabiduría, y para que nos ayude realmente a tener ese corazón inteligente, ese corazón entendido, y nos libre de la necedad. Oremos. Padre bendito, Santo Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos has salvado, porque nos has rescatado, Señor, porque nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces a tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Danos de tu sabiduría. Danos de tu gracia, Señor, de lo alto. Padre, alcánzanos, Señor, tu consejo, Padre, para que nos ayudes, Señor, a vivir conforme a lo que a ti te agrada, conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos, Señor. Padre, enséñanos, Señor, si es que estamos en caminos cerrados, Señor, disciplínanos, Señor, y atráenos nuevamente a tus caminos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de tus pastores, Señor, sobre el pastor Joaquín, Señor, el pastor Alberto Darrigo, Señor, el pastor Juan Manuel Delgado, el pastor Quique Estupiñán, Señor, y el pastor Josué, y también por nuestra amada pastora Yesenia, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y por sus familias, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Gracias porque a través de ellos, Señor, tú nos proporcionas, Señor, el consejo sabio de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de cada uno de ellos tú alimentas y sustentas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú nunca nos dejas, porque no nos sueltas, Señor, de tu mano. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te alabamos, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia para con nosotros es para siempre. En los méritos de Jesucristo oramos así. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por esto, por este tiempo, y vamos a seguir alabando al Señor. Gracias. Amén.